Hola, buenas tardes. Bueno, antes que nada quería agradecer la presencia de todos hoy acá, en esta primera clase del Seminario de Políticas Sociales, y agradecer muy especialmente a Aldo Isuani, quien va a disertar hoy. Aldo es un destacado especialista en estos temas, en políticas sociales. Se graduó en Ciencia Política en la Universidad Nacional de Cuyo y luego su doctorado en la Universidad de Pittsburgh. A nivel académico, actualmente es profesor en las universidades de Buenos Aires y San Andrés y en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es investigador del CONICET, consultor para organismos internacionales y en la gestión pública ha sido secretario de Desarrollo Social en el Gobierno Nacional. El tema de la disertación de hoy va a ser sobre los estados de bienestar, o sobre, mejor dicho, los modelos de estado de bienestar. Bueno, Aldo, la verdad que muchas gracias por la colaboración y por venir hoy acá. Bueno, buenas noches y muchas gracias a Juan Pablo y a los chicos del Instituto José Lenzo por la invitación a poder reflexionar un rato con ustedes. Lo que voy a intentar presentarles es un trabajo relativamente reciente sobre lo que podemos llamar el estado de bienestar en Argentina. Y la idea es ver la evolución que han tenido en los últimos 25 años, el último cuarto de siglo, y sacar algunas conclusiones de los datos que vamos a ver. En primer lugar, hay una sensación generalizada que los 90 significó una profunda retracción del Estado de la Argentina, del mundo, pero entre ellos América Latina y nuestro país. Y esto está asociado a una empequeñecimiento, retracción del Estado y de la sociedad, fruto de las políticas neoliberales implementadas en aquella época. Y, digamos, cuando uno examina la información se encuentra con algún tipo de sorpresas. Digamos, en primer lugar, si uno analiza el compromiso que la sociedad tiene con el Estado, en términos de la plata que la sociedad pone en manos del Estado durante los últimos tiempos, los datos son lo que ustedes pueden ver en el primer cuadro, donde el gasto social o el gasto público consolidado, es decir, que realiza nación, provincias y municipios, se ha mantenido alrededor del 30-31% del Producto Bruto en los últimos tiempos. Una, yo diría, estabilidad muy marcada. Uno podría decir, en términos de recursos, lo del empequeñecimiento fue una sensación térmica. Lo que pasa si uno analiza más en detalle esta información, lo que va a ver que en términos de funcionamiento propiamente estatal, aquí está hablando de la administración, la justicia, la defensa y seguridad, las funciones básicas del Estado, lo que tenemos es un pequeño incremento lustro tras lustro. Si vamos a ver el año 2000-2004 es un periodo especial porque oculta dos periodos, el año 2000-2001, el 2002-2003-2004, está la ruptura de la convertibilidad y por lo tanto ya hay un quiebre que ya vamos a analizar. Y esto se compone de un aumento en general de los gastos en la administración general del Estado, los gastos en justicia, y una caída en los gastos en defensa y seguridad. Como consecuencia de la pérdida de centralidad que las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad tuvieron en Argentina después de la recuperación democrática. Si uno analiza los gastos en servicios económicos, con las finalidades económicas, uno puede ver alrededor del 7% del producto, 7,5%, aquí se da un barranca abajo notable. Cae a la mitad el gasto en finalidades económicas durante la década 90 y se mantiene en niveles bajos, 2,38, 2, para decir que estamos
hacia el fin de este periodo en 1/3 del gasto que teníamos en la década previa al 90. Y esto se debe básicamente a la caída en energía y combustible, le hace privatización de YPF, y la caída en servicios, le hace las privatizaciones de Relaciones de la Nación, aerolíneas, etc. Ahora, ¿qué pasó con el gasto social? Estos gastos que podemos decir que están asociados a la noción o la idea de estado de bienestar. 13%, 17%, 20%, 20%. No solamente no cayó, sino que aumentó y se mantuvo en un nivel estable. Y no solamente eso, sino que si el gasto público social era la mitad, menos de la mitad del gasto total público a comienzos de los 80, en los últimos periodos prácticamente 2/3. Es decir, el grueso del gasto público argentino es gasto social. ¿Y de qué se compone? Se compone de todos estos gastos: educación, salud, agua potable, vivienda, urbanismo, promoción, previsión, trabajo y otros servicios urbanos, lo cual hay un crecimiento en todos los factores, menos en la previsión social, que empieza a caer a partir del 95 como fruto de la reforma del 94, que restringe o que coloca condiciones mucho más duras para acceder a los beneficios y hace que mucha gente en un contexto de informalidad laboral no pueda reunir los 30 años de aporte y no se pueda jubilar. Se cae el gasto en jubilaciones como consecuencia de una caída en la cobertura. Conclusión: el gasto público en Argentina se mantuvo, cayó el gasto económico muy fuertemente y se incrementó y se mantuvo a un nivel extremadamente alto, casi 2/3 del gasto público total, el gasto en las finalidades sociales. Si nosotros vemos esta información que he agregado los datos 2005-2006, uno puede ver que el año 2000-2001 estamos con realmente niveles altos de gasto público, baja fuertemente en el 2002, 2003, 2004 y parece recuperarse en el 2005-2006, pero siempre en el nivel general de los gastos que es la historia de los últimos 25 años. Por lo cual esta idea y estos debates que ustedes van a encontrar en la literatura, en los periódicos, de que estamos en un nivel de gasto insoportable, que ya es absolutamente falso. Estamos en un nivel de gasto histórico en estos últimos años, no en aquellos que estábamos muy por abajo, y estamos todavía lejos, no digo de países desarrollados, sino de países que podría decir que gastan 7-8 puntos más del Producto Bruto que nosotros. Lo cual, digamos, el margen para el compromiso del Estado por parte de la sociedad de los recursos todavía es muy amplio. Ahora ustedes pueden ver entonces cómo hay un quiebre 2000-2001 con respecto al 2002, donde hay una caída prácticamente en todos los sectores, salvo los económicos, donde hay una pequeña recuperación, que llega a 3,5 en el último año del producto, pero sigue siendo la mitad de lo que era antes de los 90, antes de las políticas de privatización. Una primera crítica a esta información podría ser: bueno, está bien, o sea, en términos de Producto Bruto se mantuvo constante el dinero, pero la sociedad argentina es más pobre, por lo tanto el estado de bienestar, si mantuvo su nivel de porcentaje del Producto Bruto, también es pobre. Puede haber gastado lo mismo, pero en realidad es más pobre que antes. Para eso hay que ver qué pasó con el Producto Bruto. Lo que pasó con el Producto Bruto en términos constantes es esto: estabilidad de los 80, estancamiento, crecimiento en los 90, crisis, caída, recuperación y nuevamente aumento después del 2002.
2013 en adelante. Con lo cual, en realidad lo que tenemos es, no hay una hipótesis de empobrecimiento de la sociedad argentina, lo que sí podemos decir es que el crecimiento de la Argentina fue moderado, muy modesto, pero hubo crecimiento mirado históricamente. Pues si uno establece una recta acá que ajuste estos datos, va a haber una pequeña tendencia al incremento, pequeña pendiente hacia arriba. Y esto pasó también con el gasto público social, que tiene más o menos la misma forma que el Producto Bruto. Momentos de crisis, aumento, crisis de la deuda, aumento, como se llama, significativo en los 80, caída con la etapa de hiperinflación y la crisis del tequila, nuevo aumento, estancamiento, caída del 2002 y pequeño crecimiento de la local. Si estos datos se ajustan, también en términos de largo plazo hay un incremento en términos de moneda constante, en términos de plata real. Uno podría decir también como una segunda crítica, bueno, está bien, no se empobreció, pero en realidad lo que podía comprar el estado de bienestar es menos que en el pasado. Puede tener la capacidad de compra del dinero es menor que en el pasado, por lo cual es más pobre. Para lo cual había que mirar la información en términos de moneda constante, la moneda que elimina el efecto de inflación, puede compararse a través del tiempo. Y los datos son estos: 69, 69, 72, 87, 76. Si miramos el gasto de servicios económicos, tenemos 16, 16, cae a 8, cae a 6, cae a 4, 800. Pero si miramos el gasto social, 31, 36, 46, 56 y 49 en el último periodo por la crisis. Quiere decir que inclusive en moneda constante tenemos un aumento importante del gasto. Bueno, una última cosa que es importante es decir, bueno, está bien, puede haber crecimiento, pero ¿qué pasa si la población creció más? Puede haber más dinero, pero si este incremento es menor que el incremento de la población, per cápita cada argentino recibe menos plata. Por lo cual había que incorporar el dato de la población, que es este: 28 millones a 37 millones. Ahora, si uno divide el gasto total público por la población, tenemos esto: 2.300, cae a 2.200, cae a 2.100, sube a 2.400 y cae a 2.000 pesos per cápita. Pero si uno toma la información del gasto público social solamente y lo divide por la población, lo que tiene es esto: es 1.000, 1.100, 1.600, 1.500. También la tendencia al aumento per cápita. Bueno, aquí no creo que valga la pena detenerse. Hice este trabajo para 3 áreas: en salud, educación y televisión. Por ejemplo, tomo uno nada más para no llenarlos de datos. Aquí tenemos los alumnos en establecimientos públicos, la matrícula total excluyendo universidades. Tenemos una matrícula que va de 4.700.000 a 7 millones en este periodo. Y el gasto en educación básica, que es el gasto total menos el gasto en universidades, va de 4.000 a 7.000 millones de pesos, lo cual da un gasto por alumno también creciente: 800 pesos, 900, 1.200. Bueno, llegado a este punto, el problema es si la Argentina es una excepción. Y estos son los datos para América Latina. Para el conjunto de países de América Latina, el gasto social en los 90 aumenta 10, 11, 12, 2,5, 13. Y el aumento se produce en todos los países de la región. Creo que hay una excepción, me acuerdo de El Salvador, hay un caso excepcional, pero el incremento es en todos los países. Y si uno mira los países centrales,
uno puede ver lo siguiente: el gasto público total en todos los países desarrollados aumentó desde el año 60 al año 2000, primero hasta el 80, aumentó en todos los países el gasto público total, pero entre el 80 y el 2000 en algunos casos bajó, en otros subió un poco, subió, bajó. Digamos, como que el gasto público tuvo un incremento del 60 al 80, después más o menos se mantuvo, en algunos casos un poquito subiendo, en otros casos bajando un poquito. Pero si uno mira el gasto social, también tenemos en todos los países, sube entre el 60 y el 80, pero además continúa subiendo entre el 80 y el 98, o 2000 probablemente, para ser más de número redondo. Es decir, que también a nivel internacional, los estados de bienestar europeos no solamente no cayeron, sino que mantuvieron, incluso acrecentaron sus recursos. Llegado a este punto, yo dije, bueno, ¿cómo organizar la información de acuerdo a los modelos de política social que existen en el mundo? Existen tres modelos. El primer modelo es el modelo de la ciudadanía, que es servicios públicos financiados por rentas generales y abiertos al conjunto de los habitantes. Es el modelo con el cual se crearon los sistemas de educación pública y ya los sistemas de salud pública. El modelo contributivo, que es el modelo propio de la seguridad social, donde aquí el principio es que se beneficia a aquel que contribuye al financiamiento. Y surgen los esquemas obreros patronales y a veces con participación del Estado, del cual el beneficio está definido por el haber realizado un aporte en el pasado, ya sea como para un fondo de pensión, ya sea para un esquema de salud de la seguridad social, las obras sociales en nuestro caso. Y el tercer principio es el principio discrecional asistencial. Aquí la idea es la siguiente: ¿sí? El que da no tiene obligación de dar, y el que recibe no tiene derecho a recibir. Es una pura oferta unilateral de servicios que es el Estado, que los puede dar y los puede quitar. En el caso contributivo no, si yo doy una pensión como Estado, esa persona tiene derecho y lo puede exigir jurídicamente. En el caso de la educación pública, si es habitante, como se llama ciudadano, residente, tiene derecho a ir a un establecimiento público, enviar a sus hijos al establecimiento público o asistir a un hospital. Si uno realiza de acuerdo a estos principios, uno puede ver que los tres principios tuvieron un incremento. 4, 5, 5, 6, 6, el principio de ciudadanía, el principio contributivo de 7 a 9, 11, 11, 11, y también los gastos que podemos llamar discrecionales asistenciales, propios de los programas focalizados, básicamente de los Ministerios de Desarrollo Social, que aumentan a 0,9 y a 1,1 en los últimos años. Básicamente aquí está explicado por el plan Jefes y Jefes. Ahora, lo interesante es que si yo tomo estos datos y los pongo en porcentaje, me surge esto: que los gastos en ciudadanía son más o menos un tercio de los gastos en todo el periodo. Los gastos del seguro social, por principio contributivo, es 60%, alrededor del 60%, y los gastos discrecionales crecieron, pero siguen siendo una pequeña fracción del gasto social. Lo cual habla simplemente del fracaso de las políticas de focalización, que muchos creen que se aplicaron en los 90 y que reemplazaron el conjunto de otras políticas, y esto no es absolutamente para nada así. Con esto el gasto nacional por jurisdicción, básicamente lo que tenemos es el gasto nacional,
que crecieron todos, pero el que más creció fue el gasto provincial. De forma tal que el gasto nacional, que era 8% del producto sobre 12, pasa al final a ser 10 puntos del producto sobre 20, la mitad. Bueno. Esta información, ¿qué dice? Y dos conclusiones básicamente, a mi juicio. Esto para que discutamos sobre la. En primer lugar, yo bauticé a este trabajo, el Estado de Bienestar argentino, un rígido bien durable. Es un bien durable porque, a pesar de los profetas y de las sensaciones que muchos teníamos de que aquí se había producido un desguace del Estado de Bienestar, esto sigue estando, sus instituciones siguen estando. Yo acá no estoy haciendo juicio sobre calidad o equidad, que en eso hay calidad. Estoy hablando de los recursos existentes, que se pueden usar bien, más o menos, o mal. Los recursos están. Entonces, no hubo un desmantelamiento del Estado. Es un bien que probó ser durable, no solamente en Argentina, sino en América Latina y en el mundo. Pero la segunda característica es que es rígido. Como la Argentina tuvo un cambio brutal en estos 25 últimos años de estructura social, con la aparición del desempleo, del subempleo, de la precarización, el aumento de la desigualdad, los cambios de composición de la familia, el ingreso de la mujer al mercado de trabajo, el aumento de los hogares monoparentales a cargo de mujeres, el desempleo juvenil que triplica el desempleo real, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos un Estado de Bienestar que sigue estructurado para una época que no existe más, como era comienzo de los 80, con un mercado de trabajo casi pleno empleo, con trabajo formalizado, con obras sociales en expansión, con una familia tradicional todavía en funcionamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que esto nos plantea es que la durabilidad del Estado de Bienestar y sus recursos no ha estado acompañado por una capacidad de adaptación de este Estado de Bienestar a las necesidades que tiene la Argentina. Y es por eso que la política provisional sigue siendo la política más importante del gasto social. Ahora, es paradójico. Tenemos una cantidad de jóvenes desocupados que triplica la tasa de desempleo general y no hay políticas para ello. Mientras tanto, tenemos políticas que aumentan, por ejemplo, la jubilación básica, que puede estar muy bien. Pero el problema es que seguimos pensando en una sociedad donde la gente vive de su trabajo y por lo tanto es lógico que el grueso del dinero vaya a jubilaciones. Pero esta ya no es más la sociedad donde hay otras necesidades que no están siendo atendidas. Y aquí termino con lo que me muestra que son algunas direcciones para pensar. A mí me parece que nosotros tenemos que empezar a pensar de que si la exclusión social es el tema central, tenemos que repensar la política social argentina. Y si el tema es la exclusión, esto significa ausencia de un ingreso derivado de un trabajo. Por lo tanto, el tema es crear una política de ingresos y crear una política de acceso al trabajo. Y para eso hay que combinar políticas de ingresos universales a aquellos sectores a los cuales no se les puede pedir que trabajen, como son los chicos y los mayores, y políticas que redefinan el trabajo para aquellos que están desempleados. Y cuando digo redefinir el concepto de trabajo, es pensar el concepto de trabajo más amplio, no un concepto productivista estrecho, que trabajar es producir bienes. Porque solamente 2 de cada 10 argentinos producen todos los bienes industriales y agrarios que necesitamos. Esto es lo que llama hoy. Y por tanto, estudiar debería ser un trabajo. Y la sociedad del conocimiento debería ser crimen de lesa patria que tengamos argentinos mayores de 20 años sin educación secundaria completa, que es la que da categorías básicas para entender el mundo moderno. 60% de los mayores de 20 años no tienen secundaria completa en Argentina. Y
no hemos entendido todavía de que se pueda pagar a un mayor para que estudie, obtenga competencias básicas, porque estamos presos de una idea de que hay una edad para estudiar, y si no estudiamos hasta esa edad perdimos el tren. Entonces el sistema de educación de adultos no existe virtualmente en Argentina, o es muy débil. Entonces, si abrimos la cabeza a pensar nuevas formas de trabajo, y básicamente el área de los servicios personales, no va a haber trabajo para todos. Se me parece que aquí están algunos desafíos que vamos a tener que enfrentar hacia el futuro. Creo que es muy importante la constelación de fuerzas políticas que sean capaces de impulsar una política distributiva nueva, que en esto no solamente hay que tener ideas y proyectos, sino también fuerza política. No hay todavía demasiados actores que empujen la idea de un ingreso, una política de ingreso universal. Estos actores todavía son débiles. Y uno podría decir, bueno, nosotros tenemos un sistema de educación pública universal y abierta porque hubo una generación del 80, que por necesidad de integrar a la población extranjera a la nación, creó un sistema público abierto, obligatorio y universal. Nosotros podríamos haber tenido otro sistema escolar, por ejemplo, tener un sistema escolar como el sistema de obras sociales. Los chicos van a la escuela del sindicato de papá, podría haber sido así, pero no fue así. Hubo una élite que 100 años atrás colocó como norte tener un sistema público abierto, lo impuso, porque tenía un proyecto, y una sociedad que no estaba preparada para los sistemas universales, creó un sistema universal financiado públicamente obligatorio. Entonces me parece que aquí el trabajo es un trabajo intelectual, es un trabajo de discutir y debatir hacia dónde tenemos que ir si queremos tener una sociedad que no esté partida por la mitad como está nuestra sociedad, con gente cada vez viviendo más en guetos de riqueza o de pobreza, sin canales de comunicación, donde hay que caminar mirando la sombra. Esta sociedad que promete mayor consumo no está prometiendo ni está dando una mayor calidad de vida, todo lo contrario. La calidad de vida no solamente para el consumo, sino hay otras dimensiones, como son la libertad, como son la seguridad, como es la capacidad de dar y recibir afecto, de crear espacios públicos para la amistad, para la civilidad, para el respeto por lo público, que están absolutamente marginados como aspectos de bienestar y son aspectos centrales del bienestar. Una de ellas conversábamos con mi amigo sobre la política de vivienda, que tiene un lugar absolutamente marginal en la política social argentina y que son el bien probablemente más valioso después de la alimentación para el ser humano y la familia. El lugar donde vive, el lugar donde mora, el lugar donde tiene refugio contra la inclemencia del tiempo y donde puede desarrollar su privacidad. Prácticamente en Argentina eso es la política dejada. Hoy un joven, aún de clases acomodadas, tiene serias dificultades para poder acceder a la vida. Puede acceder a comer, puede acceder a viajar, no puede acceder a la casa y muchas veces alquilar. Otro tema que está relegado del debate. Entonces, digamos, son varios los temas que están en la agenda. La sociedad no los está debatiendo con la profundidad que merecen. No lo están haciendo los partidos, no lo están haciendo los empresarios, no lo están haciendo los sindicatos, no lo están haciendo las iglesias, no lo están haciendo los intelectuales. Y esto es lo que estamos acostumbrados a esta sociedad que va y bueno, es así. Y somos así. Y mueren 600 personas por mes en las calles de la ciudad por accidentes de tránsito y somos así, es parte de la naturaleza. Un genocidio de una Malvinas por mes. Frente a lo cual no reaccionamos. Entonces, hay mucha agenda para la acción política, mucha agenda para la acción intelectual y mucha agenda para la convergencia de quienes quieren una sociedad más igualitaria, más libertaria, en donde nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos puedan vivir mejor. Bueno, eso es todo y escucho las preguntas.
yo también cayó tanto en seguridad social. ¿No debería ser anticíclico el papel del Estado en ese momento? Debería ser, pero la Argentina ya está estudiado es procíclico. Aumenta el gasto social cuando hay bonanza y cae cuando hay momentos difíciles. Lo cual es no cumplir la función precisamente que se supone debería tener la protección social. Así que correcta. No sé si la respuesta es sí, la cuestión es relevante o no, pero respecto de la enorme cantidad de secundaria y completa que hay mayor de 20 años, se lo podemos atribuir más a la capacidad de retención del sistema con su propio déficit o al problema de exclusión social, etcétera, que arrastra. Es decir, ¿dónde está, si es que podemos atribuirlo a uno u otro, la falla? ¿Que el sistema no retiene o que el joven no puede acceder? No, pueden acceder, pero no duran, precisamente por su situación de exclusión, de falta de motivación. Ayer se Clarín una encuesta donde el 30% de los chicos dice que va a morir joven o va a morir. Pero fíjense que esa percepción que tienen los jóvenes en el conurbano, de una sociedad que vía la televisión especialmente, los invita seductoramente y cada vez más seductoramente a participar de todas las grandezas del consumo. Y este choque de ver lo que le está siendo ofrecido por una parte como único camino para la felicidad y la situación que él percibe en sí mismo, en su familia, en su amigo, en su tío, en su primo, lleva a un fenómeno de frustración y de resentimiento que es la base del problema de inseguridad, sin duda alguna. Aunque un pequeño porcentaje decida tomarse en serio que lo están invitando a consumir y lo haga de cualquier manera, ya tenemos un conflicto enorme. Aldo, recién hiciste una presentación muy interesante acerca de esos tres criterios: el ciudadano, el criterio contributivo y el criterio vinculado con la asistencial. Dijiste también que había fracasado rotundamente las políticas que se basan en el criterio asistencial. Pero no me queda claro todavía, bueno, vos, ¿qué opinión te merece? ¿Cuáles de las tres variantes consideras más apropiadas para aplicar política social? No, sin lugar la primera. Sin lugar a dudas. La primera, la política de ciudadanía. Ahora, eso está, digamos, nosotros aceptamos este principio para la salud pública, que surge básicamente de la segunda mitad del siglo XX y de la educación pública que surge a comienzos del siglo XX, fin del siglo XIX, y no podemos pensarlo para otros campos. Les voy a dar un ejemplo. El gobierno de Néstor Kirchner detectó con claridad de que tenemos un problema previsional que era la caída de la cobertura. La cobertura venía cayendo todos los años. Por lo que decía, era más difícil llegar a cumplir 30 años de aporte, mercado informal, la gente no se reunía a los 30 años, no se cumplía. Sumado a que no se habían ajustado los valores de la población. Ve este tema y dice, vamos a hacer algo, vamos a hacer una moratoria para que haya gente que pueda jubilarse sin necesidad de tener todos los años. Y llegó al punto, a mi juicio correcto, de decir, pueden acogerse a la moratoria inclusive aquellos que no hayan contribuido un solo mes. Con lo cual, desde mi punto de vista, era correcto porque tira por tierra la idea que las personas mayores que no se jubilaron son una banda de evasores y vagos que no trabajaron. En realidad, son el grueso trabajadores del sector informal o mujeres que tuvieron la tarea de reproducir el hogar, cosa que todavía la sociedad moderna no considera trabajo. Las mujeres que cuidan a sus hijos se dice que no trabaja, pero si cuida a los hijos de otros se dice que trabaja. Esto es reconocido. Bueno, tan
dispuesto a universalizar el sistema provisional. ¿Qué hay que hacer en este caso? Uno dice, bueno, es muy simple. Comunico por todos los medios, señor, señora, usted tiene 65 años, vaya a la oficina próxima de la CIE, presenta su documento. Si usted no tiene beneficios, se le debe brindar todos los puestos de cubierto y universalizado la pensión básica, que es una de las cosas que nosotros venimos fijando hace una década. ¿Hizo esto el gobierno del señor Kirchner? No hizo. ¿Qué es lo que hizo? Dijo, señor, el que quiera tener la asesora moratoria, vaya a la FIP, obtenga una clave fiscal, vaya a internet, entre en el internet de la página de la FIP, vea cuál es la moratoria que corresponde, haga el aporte, pague el primer mes y después se va a poder. Yo siempre digo, había que tener un doctorado en la Sorbona. El que no podía pagar un gestor no se jubilaba. Con lo cual, en realidad, después de haber abierto el grifo chorro grande, la mayor parte de los más pobres siguen sin estar jubilados. Pero no solamente eso, sino que la incompetencia del gobierno llevó a que la mayor parte de los beneficios, y esto no hay datos porque no se revelan los datos, pero ya hay muchos indicios, la mayor parte de los que reciben la moratoria son gente que ya tenían pensión, básicamente pensionadas, pero además son jubiladas, lo cual no es malo que la gente esté mejor, el problema es que la gente está mejor a costa de otros que no tienen absolutamente nada. Entonces, esto significa compromisos de largo plazo para la Argentina que vamos a tener que pagar todo, especialmente cuando se vaya este gobierno, porque cuando se acaba la moratoria hay que empezar a pagar por beneficio. Y seguimos sin tener un sistema universalizado. Y esto se llama despilfarro, y esto, digamos, esto es por perversidad del gobierno. ¿Quién le demandó algo diferente? Por lo cual, es un problema como dice el gobierno, pero la mayor parte de los actores sociales y políticos que no plantean una cosa diferente. Segundo ejemplo, asignaciones familiares. ¿Cómo puede ser que todavía no entendamos de que el chico de un trabajador informal es lo mismo que un chico de un trabajador formal? Y tengamos asignaciones familiares solamente para el chico del sector formal. Tan simple podría ser de que todo hogar hay un chico, en ese hogar hay un ingreso para sus padres equivalente a lo que es una asignación familiar. Eso significaría erradicar la indigencia en la Argentina. ¿Por qué no se hace? Porque nadie lo tiene como norte, muy poco lo tiene como norte, porque la CGT dice que hacer eso es reconocer el trabajo al negro. Con lo cual, frente a 7,5, 8 millones de trabajadores que tienen asignaciones familiares, por cerrar los ojos y decir, bueno, hasta que no se blanquee eso no tienen asignaciones familiares, en vez de tener un sistema de asignaciones familiares desvinculado de la relación laboral. Eso es por ser hijo argentino, no por ser hijo de trabajador. Otro grueso bache que tenemos. Nosotros venimos trabajando una propuesta de ingreso social, donde la idea es combinar un ingreso incondicional para chicos y mayores con un ingreso condicional, con trabajo a cambio para desocupar. Y dentro de esto especialmente jefes de hogar y jóvenes. Pero, digamos, todo seguridad de que la tarea es muy ardua, porque cuesta mucho expandir, diseminar la idea y que se generen otras opciones, otras propuestas distintas a las que están en la imaginario colectivo, que algún día vamos a tener trabajo formal y todo va a ser trabajo de sector formal, lo cual es ficción. Hace 3 décadas, 2 décadas estamos esperando, vamos a seguir hace cuántas décadas. Mientras tanto se nos están quebrando que recién. Si no me olvido, cuando estuvieron en el Ministerio de Desarrollo Social, hubo un programa que creo que se había implementado en Mendoza, que era un ingreso que la contraprestación podía ser con estudio. ¿Cuál es digamos, la evaluación de ese programa que no se arrojó? ¿Fue positivo? Mirá, para mí ese programa para mí fue lo que justifica para mí y me da orgullo haber pertenecido al gobierno de la Alianza. Un gobierno que fracasó,
pero que a mí como funcionario me dio la posibilidad de abrir las puertas para hacer una experiencia que a mi juicio fue muy posible. Obviamente, si uno ve tu impulso, seguramente puede pensar en la posibilidad, pero hay algunas cuestiones objetivas. La cuestión objetiva es que ese programa tuvo alrededor de 120 notas periodísticas. Es curioso que inclusive las revistas más opositoras al gobierno, como la revista 23, en ese momento lo destacaron como un programa que una dirección que había que transitar. La idea era muy simple. Elegimos a las mujeres jefas de hogar con chicos como el sector más vulnerable de los excluidos. Se les ofreció un ingreso a cambio de completar sus estudios primarios y secundarios. Era un esquema donde la nación colocaba el ingreso, las provincias tenían la educación de adulto, en los municipios donde se hacía el programa, el cuidado infantil para los menores de 5 años para que sus mamás pudieran ir a la escuela mientras su chico era cuidado. Y esto se hizo en Mendoza, Chaco, Río Negro, en Tierra del Fuego y Trujillo. Fueron distintas mujeres con el programa. Y digamos, más allá del hecho de tener un ingreso, lo que más nos motivó del programa fue algo que nosotros no habíamos previsto, y que era el impacto que tiene un adulto estar en una situación de, yo diría, de socialización, ¿no? Es decir, de mujeres que estaban solas, desocupadas, empiezan a interactuar con otras, empiezan a estudiar juntas, empiezan a hacerse amigas. Los maestros ven en ellas una especie de ideales de estudiante adulto, porque van con los chicos enfermos a la escuela, porque se quieren perder la clase ni estar con sus compañeras. Entonces se van generando una cantidad de hábitos que llevaron a cosas muy interesantes. Por ejemplo, el programa se suspendió, salvo en Mendoza y Tierra del Fuego, en todas las provincias, pero continuó en Mendoza y Tierra del Fuego después de caída del gobierno de la Alianza. Y una cosa muy interesante es que el año pasado, mujeres que no tenían la primaria completa en el 2001, terminaron su secundaria y ingresaron a la Universidad Nacional de Cuyo 250. Lo cual habla, digamos, alguien me dice, ¿van a conseguir trabajo con eso? La respuesta es que la educación no tiene sentido solamente porque van a conseguir trabajo, sino porque despierta capacidades de organización y de lucha y da posibilidades que no le dan los técnicos. Entonces, la apuesta a la educación es independiente de si se consigue mañana pensar. Parece que el plantear la educación como un trabajo tiene que ser una norma. Hoy, digamos, tener educación media completa no garantiza un destino laboral, pero no tenerla garantiza que no lo vas a ir. Y esto estamos viendo recientemente una situación de jóvenes. Cuando digo joven, estoy hablando de chicos de 15, 16, 20, 25 años, que la vida se encierra. Después es muy difícil arrancar, muy difícil. Una pregunta, ¿por qué las otras provincias no terminaron de hacer el curso de estudio? Hubiera un nuevo gobierno que lo suspendió el programa. O sea, políticamente no les sirve más no tener estudio. No, qué sé yo, digamos, aquí hay muchas cosas. Era el momento de la gran crisis, ahí, digo, yo les puedo comentar, en un momento determinado, estábamos sin recursos ya en el 2001, había una situación muy complicada, y me acuerdo que Patricia Bullrich, que era en ese momento ministra del Trabajo, me llama y me dice, bueno, yo veo que el programa está funcionando bien, yo te puedo apoyar porque tengo algo de dinero. ¿A cuántas personas más podés llegar? Digo, mira, la expansión cuando uno tiene que hacer, uno puede dar un ingreso universal a la vejez, con la línea de casi de un día para otro. Porque yo veo que la gente se inscriba y empieza a recibir como sea un beneficio. Pero esto exige mucha gestión. Tenés que poner el sistema de educación de adultos, poner la provincia, la guardería, entonces nosotros empezamos en Mendoza, al semestre siguiente lo hicimos en Chaco, y recién al semestre siguiente pudimos hacer las 3 provincias. Y digo, mira, difícilmente, en aquel momento no se preveía todavía el colapso, digamos, en los 2 años que nos quedan, podremos llegar a 20.000 personas más.
semana me llama y dice, bueno, hablé con el presidente, me dijo que seguramente no tenemos recursos. Estamos cerca de agosto, septiembre del 2001. 6 meses después, Dual tenía 2 millones de euros. Con lo cual, digamos, y no era una situación mucho mejor económicamente, con lo cual lo que revela es que estas cosas, la decisión de las políticas. Cuando yo les muestro el cuadro de recursos es para decirles que esta es una sociedad donde hay margen para hacer cosas. Y nosotros tenemos ya una propuesta, un proyecto donde mostramos que se puede establecer una pensión básica universal, una asignación por chico universal y un programa de empleo para los 400.000 jóvenes desocupados y los 300.000 jefes de desocupados por chicos por la plata que gasta en forma discrecional el gobierno nacional. Ni siquiera necesitamos todo el gasto social, necesitamos 10.000 millones de pesos, que es el gasto discrecional del gobierno nacional hoy, sobre un presupuesto de 70.000 millones de pesos que gasta el gobierno nacional. Y les doy un ejemplo, que yo siempre pongo este ejemplo porque es interesante. Y yo digo, ¿qué pasa si nosotros nos enteramos de que hay una familia, padre, madre, 2 chicos, que ganan 1.000 pesos a la familia, y hay un chico que está desnutrido y el papá y la mamá no quieren colocar 30 pesos para resolver el tema de la crisis? Y pues seguramente se habrían escrachado, la televisión tendría una semana del festival con estos padres malditos y malevos, serían execrados. ¿Qué pasa si salimos por ejemplo de la familia? Vamos a la Argentina. En Argentina hay 1.000 millones de hogares, de los cuales 2 millones son pobres. ¿Qué es ser pobre en Argentina? Hoy dicen 1.000, hoy dicen 1.200, pero vamos a ser generosos, vamos a decir que no es la línea del INDEC, sino que la línea alternativa, de 1.200 pesos para el consumo básico, hacia la definición pobre de pobreza, pero bueno, hay 10 millones de personas debajo de pobreza, entonces 1.200. ¿Cuántos son? 400 dólares. Son 400 dólares por mes, son 4.800, son 5.000 millones, perdón, 5.000 dólares por persona, por familia. Si multiplico esto por 2 millones, son 10.000 millones. Producto Bruto Argentino son 300.000, estamos del 3% del Producto Bruto. Ahora, esto supone que los pobres no tienen ingreso, ¿no? Los pobres tienen la mitad del ingreso que necesitan para llegar a ser pobres, por en vez de 3 es 1,5. Con 1,5% del Producto Bruto de un país que gasta 20%, podríamos dejar la pobreza argentina. Así que la pregunta es, ¿no tenemos plata? Pero no hay plata. ¿No sabemos cómo hacerlo? Hay mucha gente que sabe cómo hacerlo. El tema de la pobreza no es una prioridad para nuestra sociedad, es para sus principales sociales. Porque no es un problema, no es un problema de los partidos, es un problema de los partidos. No son los partidos, son los empresarios, las iglesias y los intelectuales, que ni siquiera estamos proponiendo estas cosas. Las universidades no debaten. Entonces, los medios, ni hablar. Yo digo, el margen para resolver el problema que tenemos es enorme. Necesitamos fuerzas políticas modernas, capaces de tener propuestas, fuerza para impulsarlas. Y esto me parece que es el desafío pendiente que tiene esta sociedad. Habías puesto un poco en tela de juicio, quería saber si te podías explayar un poquitito más la idea de, a partir del análisis del gasto público social, habías cuestionado un poco la idea de la desarticulación estatal. Y esto es una idea que, como vos dijiste al principio, es una idea que está muy presente, sobre todo, bueno, en esta década de los 90, recurrentemente, incluso en el discurso del gobierno, aparece la demonización de los 90 como, para nuestro propio partido, ¿no? También como es una etapa de fuerte desarticulación estatal. Me gustaría, si podés
redondear un poco la idea, porque ese mismo Estado en algún sentido fue cómplice de las políticas que llevaron a la desestructuración social de la que hablabas. Digo, pero es la caída del mercado de trabajo como lo conocimos hasta los 90, lo que desestructuró la sociedad argentina, por la aparición masiva del desempleo, del subempleo, de la precarización del trabajo, de la imposibilidad de pensar el acceso a la obra social, de la inseguridad respecto a poder jubilarse, a los cambios en la composición de la familia, la mujer tuvo que salir a trabajar, cambios terribles dentro de la familia. Entonces, estos cambios los produjo básicamente el impacto de las medidas neoliberales sobre la estructura económica social. Ahora, el Estado, la estructura del Estado, siguió haciendo la misma con los recursos. Ahora, el hospital público hoy, de los 90, era peor o mejor que el de los 80. La escuela, mejor o peor. Aquí hay debates. ¿Qué debates? Algunos dicen, la verdad que no es peor. La escuela tiene más tecnología, tiene más, los docentes no están peor pagos, hay una gran demanda de gente, se ha democratizado. Antes el chico llegaba a la secundaria completa, ahora se ha universalizado por lo menos hasta el EGB. Pero otro dice que realmente la calidad es malísima y en realidad lo que tenemos es una desigualdad. Una escuela pública hoy, ¿qué significa? Una escuela pública muy buena, una escuela pública que es un desastre. Entonces, la privatización no parece haber cumplido, por ejemplo, el sistema de prepaga. Hoy hay menos gente que vende por prepaga que en la década del 80. Entonces, digamos, hay mucho para discutir en términos de calidad, de la equidad, de la ciudad, y seguramente ha habido cambios. No puede ser tan necio de que no pasó nada, hay cambios. Pero el punto mío es que si supongamos que todo empeoró, lo que están diciendo es que hubo un mal uso de recursos, porque no es que los recursos si las cosas se hicieron mal, se utilizaron mal esos recursos, porque se pueden utilizar de otra forma. Ahora, eso hay que probarlo, de que todo ahora está peor de lo que la dice el trabajo. En realidad, ustedes recuerden que la mayor parte del gasto social, que no sea transferencia directa, que es lo que maneja básicamente el ANSES, y que ahí es repase de plata de una mano a otra, es básicamente provincial, depende de la gestión provincial, dependió de la gestión provincial. Salud y educación, básicamente generales que van a la provincia. Digo, están desde antes de los 90. Ya los 78 militares habían hecho los primeros grandes procesos de centralización de la salud de la persona. Entonces digo, que la sociedad cambió dramáticamente, no tengo ninguna duda. Y que se hizo más desigual, que hay problemas mucho más serios, ¿verdad? No tengo ninguna duda. Respecto a la desarticulación del Estado, la burocracia de hoy es más frágil que la de antes. Y yo mi sensación es que el Estado argentino fue siempre muy amplio, pero muy poco profundo. Uno lo percibe, digamos, un tema que a mí me ha convocado a pensar y a trabajar el tema del accidente de tránsito. No existe profesor. Uno puede ir por la Panamericana a 160 kilómetros haciendo zigzag, yo lo veo todos los fines de semana, no pasa nada. Como el tema entró un poquito en la agenda desde hace un año, bueno, hacen controles pasivos, para eso está. Te paran, como se diría que aquí el problema es porque estaban los bozales sobre el. En realidad, tenemos un conjunto de transgresores muy elevado, que están ocasionando un genocidio al cual no reaccionamos. Nosotros vemos en las esquinas de Buenos Aires, la gente cruzando los semáforos, la cantidad de accidentes que tenemos vemos cómo andan los colectivos. Somos brutales en la forma que estamos conduciendo las calles. No generan nada. 10 motociclistas de la Policía Federal recorriendo la ruta previniendo. Y si hay algún loco llamando a la atención,
para ese señor, está del lado que paga la multa. Pues eso es una cosa el estacionamiento, otra cosa conducir en zigzag a 160 km/h. Es un asesino en potencia. Tiene que ser severamente castigado, no hay castigo. Y si nosotros vemos aquí, lo vemos en el control de los fármacos, el efedrina, el de alimentos, sociedad sin control. Una sociedad que viene de la etapa autoritaria, que viene de la dictadura militar, y por lo tanto confunde autoridad con represión. La sociedad no puede funcionar si no hay reglas de juego que se respeten, porque lo que termina pasando es que los avivados son los que ganan, los transgresores son los que ganan, los delincuentes son los que ganan. Y esto no es un lenguaje de la derecha. Debería ser la primera tarea de los progresistas, cuidar la vida de las personas. Nosotros vemos cómo la policía no tiene autoridad en esta sociedad. Lo para la policía, pobre tipo, le dice todo, se queda callado. Lo basurea, se queda callado. Yo digo, nosotros tenemos algunas cosas pendientes en términos de capacidad de una sociedad que critica al Estado y a veces le demanda la solución de los problemas que tiene. Una sociedad que descree la política de los políticos y piensa que los políticos son un conjunto de corruptos e ineptos que surgen del pueblo maravilloso. Sin saber o sin entender de que la sociedad no tiene los políticos que se merecen, pero sí los que se parecen. Somos producto de esta sociedad, sin lugar a dudas. Y la falta de espíritu de lo público, de meterse en la actividad política, la falta de la participación política, la preocupación por resolver los problemas colectivos, lleva a que cada uno tiene una idea de su rincón. Una sociedad corporativa, una sociedad sindical, funcionando como sindicatos agregados, y poca gente mirando el conjunto de los problemas. Debilidad de los partidos políticos. Y digo, para mí, aquí está el punto central del problema argentino, porque no son problemas económicos, es un problema de espíritu de participación, de espíritu cívico, de participación política, de construcción de fuerzas respetadas, por la fuerza necesaria para decir, señor, hay que ir para allá. No pueden seguir viendo sesiones de censura por mes. Yo me he cansado de sacar notas en Clarín, cuatro notas que han publicado, hoja entera, Clarín de hace un año y medio, con tema de tránsito. No es, pero el derecho de todo, lo he acusado de genocidio. Importa 3 minutos. Yo digo, no quieren o no pueden. La verdad que no sé, por ahí quiero pensar más lo segundo. No pueden hacer que la Policía Federal se encargue de controlar el tránsito. No pueden poner 20 motocicletas a correr como se llama la casa. Y a disuadir a que la policía. Y si lo ponen, no detienen a la gente. Y si lo detienen, la gente que se llama lo insulta y les pega. Pero por eso tenemos un problema muy serio. Esto que está empezando en el tránsito se expresa en otros órdenes. Una sociedad que no tiene regla de juego, una sociedad anárquica, una sociedad de todo vale, una sociedad donde ganan los vivos. Y otro problema de fondo, que esto no se ve muy reflejado en el debate cotidiano. No lo ve mucho esto en los medios, no lo ve en los nuestros, los partidos, no lo ve en la universidad. Algunos colegas que se llaman aquí, de sociólogos, que no, esa visión que te veo absolutamente despreciable, no tenés esa visión de cómo son. Siempre lo veo. Y lo veo así, aquí lo dejó, me duele el país que no se ve. Digamos, ¿a qué se atribuye que los gobiernos siempre tienen dificultad para el tema de generar fuentes de trabajo? Digamos, porque yo la inquietud mía es la siguiente. Yo he hablado con gente que tiene así pequeñas empresas y digamos que las cargas sociales que pagan son terriblemente elevadas
Y yo creo que el Estado no hace nada porque, digamos, hablo con gente mayor, me cuentan que hace 40 años atrás, 30 años, los montos de carga social eran pequeños y era accesible para uno poder tener más empleados. Yo, si tuviera una pequeña empresa, trataría de tomar la menor cantidad de empleados posible, porque en semejante disparate, y si uno se fija, digamos, vamos a ir al caso de un consorcio, el 60% o el 70% de lo que gasta el consorcio lo lleva al sueldo de la carga social. Y yo tengo conocidos míos que tienen pequeñas empresas y se hace difícil tener empleados. Los que tienen quizás tienen que tratar de tener menos, pero el tema de la carga social, que es una... Yo digo, ¿cómo digo, los gobiernos no hablan de esas cosas? Porque si reducen ese gasto, por ahí habría menos empleo en negro. ¿Por qué? Porque si el monto fuera más pequeño, no es empleo. Tener un empleo en negro que es un riesgo, paga una carga social pequeña, que es lo que sucede hoy en día con el personal doméstico. Si usted tiene personal doméstico, paga 70, 80 pesos por mes y usted está cubierto y está cubierta la persona que trabaja. Entonces, a mí me llama la atención porque nadie toca este tema de este disparate de la carga social. O sea, digamos, acuérdense que en la época del caballo, en la época de los 90, la idea de trabajar y trabajar las instituciones patronales, la reconstrucción previsional, etc. Y fue la época de mayor crecimiento del desempleo. Con lo cual, digamos, ahí hay todo, digamos, supongamos que es así, que si yo bajo, elimino la carga y los retrasos prontos serían impositivos, sea el pago de la renta, la propiedad, un sistema impositivo, las retenciones que llegan al 70%. El tema es que hay que redefinir lo que es el trabajo, porque en el mundo de la Argentina cada vez menos más produce más. Nosotros tenemos hoy 800.000 trabajadores agrícolas, tenemos 1.200.000 trabajadores industriales, sobre 10 millones de asalariados, 2 de cada 10. Y la gente se va a crecimiento, sino todo lo contrario, menos gente produce más todavía. más horas de trabajo. Sí, o mayor calificación. Es decir, hace 20 años una aceitera empleaba 500 trabajadores, hoy tiene 15 ingenieros. Entonces, digamos, aquí hay un tema de tecnología, de robótica, hay una cantidad de elementos que hace que, no solamente en Argentina, en otros países, pero en Argentina, claramente, si uno tiene una visión productivista en el trabajo, es decir, de trabajar en hacer cosas, está mal, tranquilado. Y si uno empieza a plantear seriamente la política de atracción de los servicios, no va a haber trabajo para todo. El servicio, a diferencia de los productos materiales, tiene como límite la imaginación humana. Usted puede comer hasta un cierto punto, después uno revierte. En términos de servicios uno tiene posibilidad de inventar cosas, sobre todo cuando uno está en un contexto internacional. Vean lo que significa el turismo en Argentina. Yo digo, a nosotros nos cuesta entender como trabajo el asistir a otra persona. En nuestra tradición esto debe ser una cuestión familiar, una responsabilidad, cuidar a un anciano, un problema de hijos. Fíjense que el 90% de las personas mayores internadas en geriatría de la ciudad de Buenos Aires son croáticos. Podrían estar en sus casas. Cuidado, contenido, por una persona con entrenamiento suficiente, con secundaria completa y un entrenamiento suficiente. Pues básicamente es contenerlo, acompañarlo, no estamos tratando de una persona ya disminuida que necesita, que se llama atención médica, así, de alguien que puede vivir en su casa, que la familia o el geriátrico porque no tiene otra opción. Esto en la ciudad de Buenos Aires, que tiene creo que está 20-22% de la población mayor, y que miles de puestos de trabajo, no estamos considerando el cuidador de ancianos como regresar al trabajo. Los suecos optaron porque no va a haber ninguna mujer que tenga el problema sueca, que tenga el problema de la Argentina, de la española, de la italiana, que tiene que optar ser madre o ser profesional. Tienen guarderías desde los 30 días universales.
en manos de mujeres altamente calificadas, financiadas públicamente, el sector público financia buena parte de eso, y eso es 30% del empleo público en Suecia. Ahora, los suecos pagan cada 2 pesos un impuesto, tienen asegurada de la cura a la tumba, una decisión de esa sociedad. Entonces, digamos, hay margen para pensar cosas mejores y diferentes, pero esto implica tener un proyecto de una imagen de qué queremos hacer como sociedad, cosa que no tenemos hoy en la política. Se da diferencia con el brasileño tiene una imagen de qué quiere ser en el mundo. El señor quiere ser. ¿Qué queremos ser nosotros? ¿Quién expresa? Tratar de captar esos capitales. Al revés, la idea de la es un estúpido que no se entiende. Después que sería pagar como se llama fondos especiales de FMI, ya el club de Fernando se lo mangan de idiota, no importa, nosotros somos los amigos. ¿Qué imagen queremos nosotros? ¿Cómo queremos que el mundo vea? ¿Qué queremos ofrecer al mundo? Tenemos un proyecto de inserción internacional. No tenemos un proyecto productivo. Nuestros economistas de ellos son macroeconomistas, les interesa la tarea de inflación, condiciones monetarias macro, condiciones de prioridades. Ese es nuestro sistema productivo. ¿Cuáles son las líneas centrales? Es el talento que hay en Argentina, que debería ser base para industrias de base tecnológica, el software, la tecnología. Apuntamos eso, fortalecemos, damos apoyo financiero y el Estado se busca con fuerza a apoyar a esto junto con el agro, con la industria base. ¿Qué está debatido eso? Ahora yo digo una cosa, al Estado actual le conviene que cada día haya más planes trabajar. Es una manera de cautivar votos, digamos. Mientras menos empleo haya y mientras más desocupado y mientras más planes trabajar para el Estado, es una manera de asegurarse un futuro en el gobierno. Sí, los planes están cayendo, mucho menos que en el pasado. Ahora, también el valor es irrelevante, 150 pesos no es 150 pesos menos, ¿no? Pero todavía tiene un cierto efecto en términos de esto, más un nuevo programa de tener algún tipo de control temporal. Porque mi sensación es que nos estamos encaminando a un escenario muy parecido al que hicieron. Menem fue reelecto con 50% de los votos, pero perdió la provincia de Buenos Aires por eso siguiente. Me parece que a menos que haya cambios muy significativos, me parece que esta discusión legislativa va a ser